Dicho esto, el día de hoy no vamos a continuar con nuestra serie de Oseas, vamos a ponerle una pausa. Ok, yo sé que algunos ya venían preparados para la serie de Oseas, vamos a ponerle una pausa, tanto la serie de los domingos como la serie que estamos desarrollando los miércoles, lo vamos a poner en pausa, solamente es pausa. Vamos a empezar una serie corta, apenas unos 6 versículos, sermones y estudios, va a concluir en la Semana Santa. Entonces hoy vamos a empezar justamente una serie que tiene que ver, que se llama Camino a Jerusalén. ¿Y por qué lo llamamos Camino a Jerusalén? Porque es en Jerusalén donde Cristo hace la obra vicaria para la redención de todo el mundo. Vamos a desarrollar, el día de hoy empezamos con esta serie y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 9. Ya sé que temprano, o hace un momento, pues Germán nos estaba tomando examen, ¿verdad? Si estábamos atentos, pero yo hoy no le estoy tomando examen. Lucas capítulo 9 es lo que vamos a desarrollar en esta nueva serie. El día de hoy vamos a ver obstáculos en el camino a Jerusalén. Sabemos que faltan algunas semanas para la celebración de la Pascua, ¿cierto? Falta muy poquito. Y de hecho les voy anunciando, este año, si el Señor lo permite, Viernes Santo estaremos aquí reunidos. Habrá servicio en el viernes, ¿ok? Viernes Santo habrá servicio. Y el domingo el domingo de resurrección, lógicamente, ¿verdad? Como siempre. Entonces, yo sé que a veces pues no quisiéramos, que es nuestra Semana Santa y nos vamos de vacaciones. No, pero este viernes va a haber servicio. Y déjenme decirles que creo que Dios va a obrar mucho en nosotros. Así que vamos a ver esta serie que nos conducen a esa semana final en la que Jesús entregó su vida en la ciudad de Jerusalén. Y este pasaje de Lucas 9 que vamos a leer inicia el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Aquí donde vamos a leer es el punto de inicio cuando ya va Jesús dirigiéndose a Jerusalén. Lo tenemos todos, versículo 51, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el versículo 62, que es el final. Creo que ya lo tenemos todos, muy bien. Vamos a la palabra. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, o sea Jesús, ¿verdad?, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre,
Una vez más nos dirigimos ante tu gloriosa presencia y lo hacemos únicamente, Señor, en el nombre de Jesús, reconociendo de manera personal mi pequeñez, mis limitaciones y suplicándote, Señor, que en esta mañana tú nos hables en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, bendito Dios, sea como aquella espada de dos filos y que podamos nosotros estar atentos, no solamente para obtener mayor conocimiento, sino sobre todo que descienda a nuestros corazones y podamos nosotros ser sensibles a ella y poner por práctica. Señor, que podamos encontrar en tu palabra lo que nuestra alma está necesitando. Y tú nos conoces, Señor. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 51 que acabamos de leer, Jesús nos está dando un excelente ejemplo de obediencia. Lucas nos dice que Jesús partió resueltamente de Galilea, donde se encontraba, hacia Jerusalén. Y desde este punto en el Evangelio de Lucas, hermanos, Jerusalén constantemente está a la vista de Jesús. Desde el capítulo 9 de Lucas hasta el capítulo 19, todos los movimientos de Jesús van a estar de una o de otra manera relacionados a Jerusalén. No va a ir ni a un lado ni hacia otro. Ahora, solo pues se necesitan 3 días para caminar desde Galilea hasta Jerusalén. Ese es el tiempo requerido. Pero ¿saben qué es? A Jesús le tomó 6 meses para completar este viaje, porque iba enseñando, iba predicando en varias ciudades a lo largo del camino. Y mientras iba, dice que le seguía un pequeño grupo de sus discípulos. En esta mañana yo quiero pedirles a todos ustedes que por un momento, mientras estemos desarrollando esta serie, nos imaginemos que cada uno de nosotros somos como uno de esos discípulos que estaba acompañando a Jesús, siguiendo a Cristo mientras Él predicaba y mientras Él enseñaba en ese camino a Jerusalén. Todos, cada quien se ponga ahí, yo como un discípulo. Y en cierto sentido nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en las próximas semanas también recorreremos este camino junto con Jesús, y de tal forma que vamos a obtener una idea de lo que Jerusalén significó para Jesús, pero también de lo que Jerusalén significa para nosotros. De hecho, les voy anticipando, Jerusalén para Jesús significaba sufrimiento y significó muerte. Jesús le dijo en el versículo 22 de este mismo capítulo 9, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, padeciendo muchas cosas. Y a veces uno no quiere ni que le dé una gripa. Ya se muere. ¿Sí o no les pasa así? Así soy yo. Pero entonces, y dice, y padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Como vemos, hermanos, para Jesús entonces Jerusalén significaba sufrimiento y significaba muerte. Esta comprensión desde luego arroja una larga sombra sobre todos los pasajes restantes del Evangelio de Lucas que vamos a ir escudriñando a lo largo de las siguientes semanas. Así que mientras Jesús camina hacia Jerusalén, Jesús está caminando, en otras palabras, a una muerte segura. Hermanos, para nosotros que seguimos a Cristo, Jerusalén se convierte en un símbolo de discipulado, de aquellos que deciden seguir tras las pisadas del Maestro. Y yo pregunto en esta hora, no lo tienes que responder, es una pregunta retórica, pero es muy importante que le reflexionemos. ¿Tomaremos nuestra cruz? ¿Nos negaremos a nosotros mismos y le seguiremos a Jesús? Piensa, reflexiona en esta mañana sobre eso. ¿Qué podría interponerse en nuestro camino a seguir a Jesús?
En nuestro pasaje del día de hoy vamos a descubrir 5 obstáculos en el camino a Jerusalén. 5 barreras que se interpusieron en el camino de otras personas que seguían a Cristo y que también podrían estarse interponiendo en nuestro camino. Así que al ver esos obstáculos juntos, hermanos, esta mañana yo quiero desafiar a cada uno de ustedes para que consideres esos obstáculos en relación a tu propia vida. Algunos de estos obstáculos que vamos a mencionar será el que te está impidiendo caminar por el camino del discipulado. O tal vez será que ya superaste estos obstáculos para poder continuar siguiendo a Jesús hasta la cruz. Vamos a verlo. Versículos 51 y 53. El primer obstáculo que encontramos es el obstáculo del rechazo. El obstáculo del rechazo ocurre cada vez que alguien rechaza a Jesús rotundamente sin ni siquiera haber empezado a recorrer el camino del discipulado con él. ¿Lo asocia con algo? Versículos 51 al 53. Mire, vamos a desarrollar esto. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Note esto, hermano. Cuando Jesús inicia este viaje a Jerusalén, el versículo 51 nos dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Es decir, a medida que se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo. Jesús tendría más o menos unos 33 años en ese momento que ocurre esto. Y había comenzado su ministerio público 2 años y medio pasaditas antes. Ahora Jesús, él sabía, hermanos, que estaba ya entrando a la fase final de su ministerio y estaba por culminar su ministerio. Pronto se cumplirían los días aquí en la tierra y nuevamente retornaría a estar con el Padre. Pero primero debe cumplir su misión en la obediencia al Padre. Y eso significaba, ¿qué cosa? Ir a Jerusalén para morir en la cruz. El pasaje de hoy tiene lugar, hermanos, poco después de la glorificación de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Recuerda ese episodio usted? O sea, poco después, apenas había ocurre esto. Jesús en ese momento de la transfiguración no fue llevado al cielo. Yo supongo que podría haberlo hecho, ya había vivido una vida perfecta. Pero Jesús, hermanos, no vino solamente, y escúcheme bien, no vino solamente para vivir una vida perfecta o para darnos un ejemplo de gran maestro. Porque algunos dicen: yo sé que Jesús fue un gran maestro, yo sé que Jesús vivió una vida perfecta. No solamente vino para eso. La orden de Dios, el Padre, era que Jesús fuera a Jerusalén a sufrir y a morir. Por lo tanto, en el monte de la transfiguración, Jesús no estaba listo para ser llevado al cielo todavía. La ascensión de Jesús al cielo debe seguir después de su crucifixión y su resurrección. Y Jesús eligió obedecer al Padre, y por eso Lucas nos dice que se puso decididamente camino hacia Jerusalén. El griego de este párrafo dice literalmente: puso su rostro en dirección a Jerusalén. Hermanos, Lucas está haciendo una referencia al profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 7, que dice, hablando acerca de Jesús, dice: por eso puse mi rostro como un pedernal. A veces lo leemos y no sabemos ni qué onda con esa palabra. Esta frase hebrea lo que implica es firmeza de propósito. Especialmente ante la dificultad o el peligro, se mantiene firme. Lo que significa es esto, hermanos, que Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén sin importar lo que le esperara allá en esa ciudad.
Y leemos en el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. La palabra como envió, mensajeros, envió, aquí es la palabra griega apostelo, de donde proviene la palabra apóstol. Y es una palabra que significa enviar un representante oficial o autorizado. Así que Jesús envía a sus mensajeros delante de él como representantes oficiales para preparar el camino de su llegada a ese pueblo. Y Lucas nos dice que fue un pueblo samaritano. Ahora bien, los judíos y los samaritanos nunca se llevaron bien. Nunca. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos, ¿qué creen? También odiaban a los judíos. Pero la ruta más directa, vamos a decir, para ir a Jerusalén, pues pasaba justamente por Samaria. Así que, como esa era una ruta habitual que tomaban los peregrinos que se dirigían a Jerusalén para las distintas fiestas que se celebraban a lo largo del año, leemos en el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Lucas nos está diciendo que la gente no le dio la bienvenida, ni siquiera recibió a Jesús. No recibieron a Jesús ni a sus mensajeros, no les ofrecieron hospitalidad, con lo cual ellos estaban dejando claro que Jesús y sus discípulos no eran bienvenidos. Lucas nos dice que la razón por la que rechazaron a Jesús fue porque iba a Jerusalén. Hermanos, que alguien pasara por su aldea, por su ciudad y fuera a Jerusalén, esto era ofensivo para los samaritanos. ¿Por qué era ofensivo? Porque ellos tenían su propio santuario para adorar, que estaba allí en el monte de Gerizim. Y se negaron a reconocer a Jerusalén como el verdadero centro de adoración. Tal vez usted recuerde las palabras de la mujer samaritana que Jesús encontró al mediodía allá en el pozo. Dice en Juan capítulo 4 versículo 20, hablando, dice: nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, está hablando la mujer, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, hermanos, fíjense bien, ¿cuál es el primer obstáculo? El primer obstáculo es el rechazo. El día de hoy ocurre lo mismo. Muchas personas ni siquiera han comenzado el camino del discipulado porque rechazan a Jesús rotundamente desde el principio. Y usted que está presente, pregunto, ¿este es un obstáculo para ti? Los samaritanos rechazaron la hospitalidad de Jesús en su pueblo. Yo pregunto, ¿has rechazado la hospitalidad de Jesús en tu corazón? Los samaritanos no recibieron a Jesús cuando Él vino. Yo pregunto, ¿lo has recibido tú y Jesús habita en tu corazón? ¿Hay frutos que eres un cristiano genuino, una cristiana genuina? Ojo, yo no estoy hablando de hacer una oración, lo que se llama la oración del pecador, que vamos a ver quién quiere recibir a Cristo, pasan adelante, repitan esta oración y dentro de la oración dice: Señor, yo te recibo en mi corazón, como y esperan que Cristo vaya corriendo y se meten en el corazón. Eso no ocurre. Eso no es recibir a Cristo. Eso no es que Cristo esté habitando en nuestro corazón. El que Cristo esté habitando en nuestro corazón es que Él está cambiando, Él está renovando nuestro corazón. Nuestros afectos anteriores van siendo cambiados, van siendo transformados, y ahora yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Ahora yo me deleito, prefiero venir a su casa a adorarle en lugar de quedarme dormido más tiempo, porque qué rica barbacoa, y fíjate que después de la barbacoa, el cafecito y todo el domingo es el único día que tengo libre y le voy a descansar. Prefiero alimentarme de Él. ¿Sí me entiende? O sea, es un cambio, es cuando Él está habitando en nuestro corazón, no por haber hecho una mera oración. Juan 1:12 nos dice:
una promesa maravillosa: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Permítame mencionar algo más aquí. Los samaritanos, hermanos, rechazaron a Jesús sin siquiera entender quién era Jesús. Hermanos, no lo rechazaron porque Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios, o por la predicación que él expuso, el mensaje que traía. No, lo rechazaron simplemente porque iba a Jerusalén. Pero lo mismo sucede el día de hoy. ¿Sí o no? Tantas personas rechazan a Jesús hoy en día sin entender realmente quién es, qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Y qué tristeza. Pero además, ¿saben qué? Es nuestra responsabilidad como cristianos asegurarnos de que la gente entienda el evangelio, que la gente entienda quién es Jesús y por qué vino, a fin de que la gente pueda tomar una decisión basada en la verdad y no en una falsa impresión de lo que es el cristianismo. Así que el primer obstáculo en el camino a Jerusalén es el obstáculo del rechazo. Versículos 54 al 56. Vemos el segundo obstáculo. Es el obstáculo de un espíritu crítico, juzgón, que juzga. Versículos 54 al 56. Síganme ahí. Lean su Biblia, estén pendientes. Dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Como usted ve, entran a la escena Santiago y Juan, también que fueron conocidos como los hijos del trueno, recordarán, ¿no? Era por el carácter que tenían. Santiago y Juan están indignados. ¿Con quiénes? Pues con los samaritanos, que no los habían recibido porque habían rechazado a Jesús. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ellos, Santiago y Juan, estaban buscando venganza. Lo bueno que acá no hay nadie que le guste la venganza, ¿cierto? Amén. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, al profeta Elías, que hizo descender fuego sobre los enemigos de Dios? Ellos se ofrecen a hacer lo mismo por Jesús. Ahora, aquí lo que tenemos que admirar es la fe de ellos, que iban a poder hacer eso, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna duda que realmente eso pueda ocurrir. Dios les había dado poder, recordarán ustedes, cuando los envió, les dio poder para sanar, les dio poder para expulsar demonios. Y recuerden que les dije, el monte de la transfiguración había ocurrido ese suceso, acababa de ocurrir. Entonces todavía ellos, pues recuerdan, acaba de pasar. Han visto a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración. Y tal vez ellos estaban meditando en eso, estaban pensando en Elías en ese momento. Es decir, que todavía tienen un poco de fiebre de poder, pero no son lo suficientemente maduros para poder manejarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, Lucas nos dice que Jesús estaba caminando, los discípulos estaban hablando y da la vuelta y los reprendió. Jesús no viene con medias tintas. Ahora, ¿cuál fue el problema? Bueno, una vez más, aquí no hubo ningún problema con su fe, no hubo ningún problema con su celo. El problema, ¿saben dónde estaba? En su actitud y en que ellos malinterpretaron completamente la misión de Jesús. Jesús no quería que hicieran descender fuego, porque Jesús no vino a destruir, sino a salvar. Acabamos de leerlo. Cuando Jesús envió a sus discípulos en los viajes anteriores, lo puede ver en el versículo 5, justamente de este mismo capítulo, dice: si la gente no los recibe, dice, sacudan el polvo de sus pies cuando salgan de su ciudad en testimonio contra ellos. Bueno, hermanos, sacudirse el polvo de los pies, eso está muy lejos de hacer descender fuego del cielo. Sacudirse el polvo de los pies era un testimonio de un juicio que vendría. ¿Y sabe por qué se hacía? Se hacía con la esperanza de que la gente
volviera, se arrepintiera y se salvara. Pero imagínense ustedes, invocar fuego era una señal de juicio inmediato, sin esperanza de salvación. Por eso es que Jesús lo reprende. Segunda de Timoteo dice esto acerca de nuestra actitud hacia aquellos que no aceptan a Jesús. Segunda de Timoteo 2:24 y 25 nos dicen: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Como cristianos, hermanos, todos estamos llamados a ser amables y gentiles, no resentidos con aquellos que se nos oponen. Sin embargo, ¿con qué frecuencia llamamos fuego que descienda y queremos eso? No sucede, porque Dios pues tiene misericordia aún de nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces con aquellos que rechazan queremos que eso suceda? Con aquellos que no estamos de acuerdo, en lugar de poder orar por ellos, en lugar de amablemente poder instruirlos con la esperanza de que Dios haga una obra en sus vidas. No estoy diciendo que Dios va a salvar a todo el mundo, desde luego, porque no es así. Pero por eso dice, quizá Dios tenga misericordia, es decir, quizá Dios pueda salvar a alguno. Porque el espíritu de juicio, hermanos, vemos, es un obstáculo para el discipulado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ese espíritu de juicio, ese espíritu crítico, es un obstáculo para el discipulado? Piense usted en lo siguiente: ¿cómo puedes tú caminar con Jesús hacia la cruz cuando tienes un espíritu de juicio? Cuando tienes un espíritu crítico hacia los demás. Es imposible. Eso choca contra ser manso y humilde como fue Jesús. Y nosotros vamos a caminar también con Jesús hacia la cruz. Vamos en el mismo camino. Recuerda que les he dicho, póngase en el camino a Jerusalén. El camino del discipulado, hermanos, es el camino de la cruz. El propósito de la cruz es la salvación, no el juicio. Todos los que rechacen a Jesús en la cruz serán juzgados, evidentemente, pero no somos nosotros, ninguno de nosotros, los que vamos a juzgar. Santiago 4:12 nos dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Se lo voy a leer en otra versión. Dice: hay un solo legislador. Legislador es el que da las leyes, legisla. Hay uno solo legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, y escúchame todos, tú, Dios nos está hablando a todos nosotros. Iba a decir en otra palabra, pero no dice así la traducción. ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? El obstáculo número 2 es el obstáculo del espíritu que juzga. Ahora bien, los 3 últimos obstáculos se centran básicamente en un trío de potenciales discípulos. No sabemos con certeza si alguno de estos hombres superó los desafíos que Jesús les planteó. Y yo sinceramente espero que sí lo hayan hecho. Pero el tono del pasaje que lo leemos lo hace que sea bastante o poco, diríamos, probable. Y todos se parecen similares al joven rico que se alejó con tristeza de Jesús. Y sería bueno si acabaron siguiendo a Jesús. Pero el enfoque de este pasaje, hermanos, no se centra tanto en las respuestas de los aspirantes a discípulos, sino, ¿saben qué se centra? En las exigencias de Jesús. Entonces, ¿cuáles son los 3 últimos obstáculos de estos hombres que debían superar? Bueno, primero está el obstáculo de ese compromiso apresurado o precipitado. Versículos 57 al 58. Miren bien. Yendo, uno de ellos
le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pregunta: ¿eso suena a riqueza? A veces hay cada tontería que se dice en los púlpitos, como algunas veces he escuchado, que dice: no, Jesús vino, se hizo pobre, pero para que tú seas rico. No sé de dónde, tendrían que volver a leer la Biblia, porque no es cierto. No estoy diciendo que Jesús vino para que todo el mundo sea pobre, pero eso no es lo mejor. Hay gente que es incrédula y es mucho más rica que un cristiano. La prosperidad financiera se puede conseguir con mucho trabajo, y algunos sin trabajo y haciendo malas cosas, ¿sí o no? Y ascienden. ¿Usted cree que el hombre más rico de México lo hizo con buenas artes? Estoy hablando de Slim. No, todos los mexicanos aportaron para su fortuna, porque era un monopolio. Telmex, ¿no recuerdan? Entonces no es cristiano tampoco. O sea, le estoy dando maneras de que entienda de que Jesús vino por algo mucho más grande, que no se puede comprar con oro ni con plata. Entonces, cuando dice Dios ha prometido darte que esto, no ha prometido, eso ha prometido que aquel que se pone su fe en Jesucristo y se arrepiente va a tener vida eterna. Pero el hecho de ser salvo también va de la mano con el camino de la cruz. Aquel que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz. Sencillo, ¿no? Tome su cruz y sígame, y sea un discípulo. Ahora bien, regresando a lo que acabamos de leer, versículos 57 y 58, las palabras de este hombre, hermanos, son admirables. El Evangelio de Mateo, fíjense, el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 habla de este hombre, nos dice que este no era cualquiera, este era un maestro de la ley, es decir, él sabía lo que estaba diciendo. Un maestro, hermanos, en esos días normalmente vería el discipulado simplemente como seguir las enseñanzas pues de un hombre. Yo te seguiré, significa yo voy a hacer todas las enseñanzas tuyas. Pero este hombre no solamente se ofreció a seguir las enseñanzas de Jesús, sino que estaba dispuesto a seguir a Jesús a pie, literalmente. Estaba dispuesto a unirse a los otros, a la compañía de discípulos viajeros con Jesús. Y estaba dispuesto a ir a cualquier parte. Dice, donde quiera que vayas, le dijo a Jesús. Si alguien viene acá y dice, yo quiero hacer esto, amén, adelante, pasa, le diríamos. Esta es una declaración maravillosa de fe y compromiso a la que todos definitivamente deberíamos de aspirar. Puedes imaginarte a los discípulos y a la multitud escuchando a este hombre y tal vez aplaudiendo, ¿verdad?, por lo que acababa de declarar. Pero Jesús vio el obstáculo. Este hombre estaba diciendo todas las palabras correctas, pero realmente, ¿saben qué? Él no había calculado el costo de seguir a Jesús. Por eso es que Jesús desafía su compromiso. Las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Vaya, bueno, esa es otra historia diferente. Porque una cosa es seguir a Jesús cuando el camino es suave, cuando la carga es ligera. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Le seguiremos entonces? Jesús y sus discípulos acaban de llegar de un pueblo donde se les había negado la hospitalidad. Recuerdan, acabamos de verlo. Las zorras y los pájaros pueden tener lugares a los que llaman hogar, pero Jesús no lo tiene. Y esto, hermanos, que no lo tenga fue parte de la humillación, el rechazo y el sufrimiento de Cristo. Jesús, hermanos, no vino a la tierra para vivir en comodidad o en lujos. Vino para sufrir y a servir. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús, ¿sabe qué? Está ayudando a este hombre a calcular el costo del discipulado.
El siervo no es más grande que su maestro. Este maestro de la ley que acaba de dar esa declaración hizo una declaración audaz, desde luego, pero él no pensó en las implicaciones de su declaración. Y me recuerda un poco a Pedro. ¿Recuerdas a Pedrito? Ahí en Mateo 26 dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero luego, en esa misma noche, no pasaron días, en esa misma noche, Pedro negó a Cristo. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿en serio deseas seguir a Jesús? Porque si es así, entonces necesitas calcular el costo. Porque déjame decirte que este es un compromiso de por vida. Y a veces esto implica sufrimiento. No siempre, no estoy diciendo que toda tu vida va a ser un mar. No. A veces implica sufrimiento. Es una vida de obediencia. Es una vida de compromiso. No es que si quiero voy, si quiero no voy, si quiero sigo, si no pues no, porque tengo otra. No. Esta es una vida de compromiso. Es una vida llena de alegría, de gozo inefable, aún en las situaciones más difíciles. Pero tú debes calcular el costo. No dejes que el obstáculo de un compromiso precipitado te impida seguir a Jesús hasta el final. El siguiente obstáculo es el obstáculo de la demora, versículos 59 al 60. Y esto es lo opuesto a ese compromiso apresurado. La persona que es detenida por el obstáculo del compromiso precipitado se lanza a seguir a Jesús demasiado rápido. Pero la persona que es detenida por el obstáculo de la demora espera demasiado tiempo para seguir a Jesús. Versículos 59 al 60. Acompáñeme, por favor. Y dijo a otro, ahora es Jesús el quien está hablando. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Evangelio de Mateo nos dice que este hombre a que Jesús estaba dirigiendo ya era un discípulo de Jesús. Pero esto probablemente significa que era un discípulo en el sentido más amplio. Alguien que estaba a favor de Jesús, alguien que tal vez estaba dispuesto a aprender de Jesús. Pero ahora Jesús, si ustedes se dan cuenta, lo está llamando a dar el siguiente paso. Escúcheme bien, ahora Jesús no quiere: sí, yo canto los himnos, yo asisto y leo la Biblia y escucho el sermón. No, ahora le dice: yo quiero que des el siguiente paso. Es lo que estaba haciendo Jesús. ¿Y cómo era en ese momento? Era uniéndose al grupo de discípulos que siguen a Jesús en ese camino a Jerusalén. Este aspirante a discípulo responde: Señor, primero déjame. Y esa es una manera de empezar, como de levantarse con el pie izquierdo. ¿Sí me entiende eso? ¿Sí entiende cuando decimos: ay, me levanté con el pie izquierdo? Porque él empezó con el pie de yo en lugar del pie de Cristo. Él estaba dispuesto a poner en espera el llamado de Jesús al discipulado. Y hacemos, hermanos, esto cada vez que respondemos al mandato de Dios con palabras: Señor, primero déjame. Es que primero yo quiero hacer esto. Primero se ocurre aquello. Primero. No, Cristo siempre debe ser lo primero. Y el reino de los cielos siempre debe ser lo primero. Entonces, ¿qué es lo que este hombre quería hacer primero? Dice: mire, fíjese y esté atento, porque de ahí pueden derivar otras cosas para usted también, para que el Espíritu Santo le hable. Él le dijo: Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Y para mí eso suena razonable, ¿sí o no? ¿No suena razonable o es irrazonable lo que estaba pidiendo? No, es bastante razonable. ¿Están conmigo o no?
¿O ustedes son más espirituales? No, no suena razonable. Claro que suena razonable, porque además el entierro era muy importante para los judíos. Enterrar a tus padres se consideraba para honrar a tu padre y a tu madre. La obligación de enterrar a un familiar, hermanos, prevalecía por encima de los deberes religiosos. Incluso tenía prioridad sobre el estudio de la ley. Imagínense ustedes, a los sacerdotes, a quienes normalmente se les prohibía tocar los cadáveres, a ellos sí se les permitía hacerlo en el caso de que eran familiares cercanos. Eso lo vemos en Levítico 21. Ellos no podían tocar a ningún otro porque se convertían en inmundos, pero a su familia, a sus padres, por ejemplo, sí lo podían hacer. Les estaba permitido. Así que, y quiero que esté atento para que entienda el compromiso que está exigiendo Jesús. Así que enterrar a los miembros de familia se consideraba una obligación, pero también un acto de amor. Se consideraba una buena acción enterrar incluso a un extraño, cuanto más a un familiar, cuanto más a tu propio padre. De hecho, habría sido escandaloso, hermanos, que un judío dejara sin cumplir este sagrado deber. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que tal vez el padre aún no había muerto, todavía seguía vivo, y sugieren que el discípulo estaba pidiendo algo más irrazonable aquí. Déjame quedarme en la casa hasta que muera mi padre y entonces te seguiré. Pero la lectura más natural cuando vamos aquí de este pasaje es que el padre acaba de morir. Y este aspirante a discípulo pide permiso justamente para ir a enterrarlo. Y Jesús responde: deja que los muertos, fíjese bien, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú, le está diciendo al que está llamando a ser discípulo, ve y proclama el reino de Dios. ¿Ve la importancia del reino de Dios? Esto hace que tal vez te detengas y te preguntes: ¿qué? ¿Acaso Jesús no permite que este hombre vaya a enterrar a su propio padre? Y la respuesta es no. No, si entra en conflicto con el llamado al discipulado. En este caso aparentemente lo hizo. El llamado de Jesús siempre debe tener prioridad sobre todo lo demás. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Recuerdan eso? Mateo 6:33. El reino de Dios siempre debe ser lo primero. No debe haber retrasos. Entonces, ¿qué significa esta frase? Que los muertos entierren a sus propios muertos. Fíjense bien, Jesús está diciendo esto: dejen que los que están espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Sí, es importante enterrar a los muertos, pero en este momento Jesús tenía un reclamo más apremiante sobre la vida de este hombre: proclamar el evangelio a aquellos que aún no habían recibido el evangelio de Jesús, no habían recibido el llamado de Cristo. Auguste Van Rijn dice lo siguiente: estamos aquí para que los pecadores muertos puedan vivir, no para que los pecadores muertos puedan ser enterrados. La llamada de Cristo, hermanos, ese llamado que hace Él, tiene prioridad incluso sobre la más solemne obligación de enterrar a nuestros propios padres. Independientemente de si el padre está vivo, muerto o casi muerto en ese momento, este fue un llamado radical al compromiso. John McNeill fue un predicador escocés del siglo XIX. Él se encontraba en Inglaterra, camino a predicar a una reunión de evangelización, y a mitad de camino él recibe la noticia que su padre había muerto allá en Escocia. Él consideró cancelar la reunión, sabiendo que la gente iba a entender la situación por la que estaba pasando. La gente podría considerar muy bien las circunstancias, pero él dijo: no me atreví a cancelarla, porque este mismo Jesús estaba a mi lado y parecía decir: ahora mira, te tengo, ve y predique el evangelio a esa gente. ¿Prefieres enterrar a los muertos
o resucitar a los muertos? Y fui a predicar. Ahora, yo no quiero que vaya a haber malos entendidos. Estoy predicando literalmente la palabra. Surge la pregunta, y quiero hacer esto para aclarar todo esto, porque a veces nos quedamos confusos. Está mal, escúchame bien, la pregunta es esta: ¿está mal que un predicador, que un pastor cancele un compromiso de predicar para regresar a casa a un funeral? La respuesta es: depende. Depende del llamado de Cristo. McNeil, que acabo de narrarles, él sintió, hermanos, la convicción de Cristo de ir y predicar ese fin de semana, por lo que habría sido una desobediencia de parte de él hacer todo lo contrario. Otro predicador podría haber sentido el llamado de Dios para regresar a su casa y ministrar a la familia. Quizá en obediencia a 1 Timoteo 5:8, que nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta? Entonces depende, pero tenemos que ser claros que debe haber un compromiso siempre. No es a medias. Bueno, mientras pueda voy a ir, voy a asistir. No. Eres o no eres, blanco o negro, punto. ¿Sí comprenden la idea? Muchas veces nosotros con mi esposa veníamos a hacer el servicio de Año Nuevo, recuerdo, y habíamos planificado que regresando a la casa una cenita de Año Nuevo y todo lo demás. Pero salimos del servicio y nos pasamos a las 12 de la noche en la carretera porque nos habían llamado de un familiar o amigo que había fallecido. Lo hacemos con una convicción de lo que Dios está obrando en nosotros. No digo que todo el mundo lo haga, pero lo que tiene que haber es un compromiso para ser atentos a lo que Dios quiere. No a medias tintas. No. Sí o no. Pero de cualquier manera el punto es este: el llamado de Cristo sobre tu vida tiene prioridad sobre todo lo demás. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Hermanos, demasiadas personas se han desviado de seguir a Jesús por el obstáculo de la demora. Dicen: todavía no estoy listo para comprometerme con Cristo, tal vez el próximo año, déjame que suceda esto, tal vez después, déjame tantito, quiero todavía disfrutar. ¿Disfrutar qué? Si es en Cristo lo que el mejor disfrute. A veces somos tan tontos que pensamos que en el mundo podemos disfrutar más que en los caminos del Señor. Hermanos, estar en los caminos del Señor es tanto el disfrute, porque tú no sabes qué va a pasar ese día realmente. No sabes cómo Dios te va a sorprender. Aun cuando estamos casi en la lona, Dios viene y de una manera sobrenatural te levanta, te da ánimo, te da fortaleza. ¿Saben qué? Esto es maravilloso. Para el cristiano esto es como los chavos que se van a la montaña rusa, ¿no? Y así la pasamos. Yo sé que ustedes no se han paseado en la montaña rusa, no saben lo que es. Pero los que nos hemos paseado en la montaña rusa saben que cuando el corazón sale, salen. Y luego, y cuando, ¡ay! Todo el mundo. Así es la vida cristiana. Es emocionante. Y van a decir que eso con otras cosas. No, nada que ver, hermanos. Nada que ver. Quiero seguirte. Yo quiero seguir a Jesús, pero primero déjame. Pero primero esto, rellénale esos puntos en blanco, esos espacios con lo que tú ya sabes. Yo quiero seguir a Jesús, pero primero, hermanos, amigos presentes, no se comprometa apresuradamente a seguir a Cristo, pero tampoco se demore en seguir a Cristo. ¿Está viendo el contraste que hay? Hay un balance. Jesús no te deja medias, no, hay un balance.
calcule el costo y elija seguir a Cristo. Ahora, no más tarde. Y luego el obstáculo final. El obstáculo del corazón dividido, versículos 61 y 62. Mire ese pasaje. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, esto parece una petición bastante razonable. Déjame volver, voy a despedirme de mi familia. 800 años antes de este acontecimiento, un hombre llamado Eliseo preguntó si podía despedirse de su familia antes de partir y seguir al profeta Elías. Eso lo puede ver en Primera de Reyes 19. Cuando estaba pasando el profeta, Eliseo estaba con sus yuntas de bueyes, ¿verdad? Y el profeta le tira el manto, es decir, le está haciendo un llamado. Y entonces Eliseo le pide permiso, y Elías no vio nada malo y le dio permiso. Sí, ve y luego me sigues. Pero ahora, hermanos, escúchame bien, ahora uno más grande que Elías está haciendo el llamado. Mucho más grande está aquí. Algunas personas tratan de suavizar las exigencias de Jesús en estos versículos al hacer ver que las peticiones de estos aspirantes a discípulos sean más irrazonables de lo que realmente son. Hermanos, el punto central de este pasaje es que estas solicitudes aparentemente razonables e inocentes resultan respuestas aparentemente muy irrazonables de Jesús. El problema aquí, ¿saben cuál es? Es con una palabra: pero. Te seguiré, Señor, pero. Imagínate esto. A los solteros, un joven proponiéndole matrimonio a una mujer: ¿te casarías conmigo? Y la chica le dice: sí, pero. Oye, jóvenes, ¿saben qué? Tú no vas a querer esa respuesta oír, ¿verdad? Definitivamente. Ese pero le echó a perder todo. Jesús le dice al hombre: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para servir en el reino de Dios. Esto recuerda una vez más a Eliseo, quien recibió su llamado para seguir a Elías mientras él araba. Ya lo mencioné hace un momento. Y esto es lo que Jesús está diciendo: no se puede arar un surco. ¿Sí saben lo que es un surco? Yo sé que todos, la mayoría son citadinos, no saben nada de eso, ¿verdad? Puro internet, Netflix. No, un surco es como un canal entre la tierra que se va abriendo, donde se planta, ¿verdad?, lo que se vaya a sembrar. Entonces, imagínense, voy con la yunta de bueyes y yo estoy ahí. ¿Por dónde? Si voy a hacer un surco, los bueyes están ahí, la yunta puesta, y yo tengo que estar con el arado bien agarrado ahí, guiando, ¿verdad? ¿Ven? Aunque yo soy de ciudad, también sé de surcos. No se puede hacer un surco recto sin estar mirando al frente. Y no puedes seguir a Jesús mientras estás constantemente mirando para allá, mirando para allá. Y eso, ¿saben qué? Es una de las lecciones que nosotros aprendemos de la esposa de Lot, que miró ¿hacia dónde? Miró hacia atrás. Una vez que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo, debe ser todo o nada. Jesús dice que la persona que comenzó con Cristo, pero que ahora mira hacia atrás, no es apta para el servicio en el reino de Dios. Este aspirante a discípulo, hermanos, tenía un corazón dividido. Su mente todavía estaba en la parte de la vida que dejó atrás para seguir a Jesús. Servir a Dios requiere unidad de propósito, requiere compromiso. Una vez más, basta con mirar a Jesús, que ahora está mirando hacia Jerusalén. Para Jesús no había marcha atrás, no iba a volverse, no. Así que cuando te comprometes a seguir a Jesús, dejas atrás tu antigua vida
Y la pregunta en esta mañana, ya estoy concluyendo, es: ¿has dejado tu antigua vida atrás? ¿La has dejado totalmente? ¿O eventualmente sigues mirando por encima del hombre y extrañas lo que dejaste? ¿Tienes un corazón dividido? Jesús está caminando a Jerusalén. Él está caminando hacia la cruz para sufrir y morir. Y Él te pide que lo sigas. Eso es el significado central, hermanos, del discipulado. Pero tenemos que estar atentos a los obstáculos. ¿Qué obstáculo se interpone en tu camino para seguir a Jesús esta mañana? ¿Cuántos de los que hemos mencionado? El obstáculo del rechazo. Tal vez será el obstáculo de un espíritu criticón que juzga. O tal vez el obstáculo de ese compromiso apresurado, rápido. O es el obstáculo de la demora. O podría ser el obstáculo del corazón dividido. Jesús sabía, escúcheme bien, Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pero para Él no había vuelta atrás. Jesús miró, volteó su rostro hacia Jerusalén, porque sabía algo. ¿Saben qué sabía? Él sabía que se acercaba el tiempo de su ascenso al cielo. Puede que no nos hemos dado cuenta, pero también nuestro tiempo se acerca de regresar a casa. Y yo estoy más que feliz esperando ese momento. Yo no sé qué tan feliz estás. Y es la razón por la que yo no quiero mirar atrás, sino quiero seguir mirando adelante, cueste lo que cueste. Porque si es así, en esta mañana yo te digo: toma tu cruz y comienza a seguir al Maestro.